Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Nos mintieron con el tabaco. Crearon las compañías tabaqueras una cosa que se llama la ciencia de la distracción. Crear diferentes estudios científicos y subvencionarlos, pagarlos, para hacer que no quedase claro cuáles eran los orígenes de millones de casos de cáncer de pulmón. Pero si la industria y la ciencia nos mintieron con el tabaco, ¿no ha sido menos grave las mentiras que han hecho diferentes grandes compañías que tienen intereses en los hidrocarburos respecto al cambio climático? Porque, por ejemplo, algunas empresas financiaron estudios donde quedaba claro que el cambio climático era debido a las emisiones de CO2 desde hace décadas, y esos estudios los callaron. Conspiraciones, pero de las de verdad, de las que afectan al planeta y afectan a ti. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Conspiraciones que matan. Vivimos en el reino de la mentira. Y no cualquier mentira, algunas tremendamente malintencionadas que acaban con miles y miles de vidas humanas, incluso millones. Y de eso va el programa de esta noche. ¿Hasta dónde llega la maldad humana? ¿Hasta dónde podemos ser tan retorcidos como para llevar mentiras que provoquen miles o millones de muertes? ¿Y saben lo peor de esto? Que esta noche vamos a hablar de dos de ellas muy importantes: la del tabaco y la del cambio climático. Pero hay muchas más a lo largo de la historia. Las de esta noche están repletas de actualidad, la de la nicotina y la del cambio climático. Pero si nos vamos a hace algunas décadas y empezamos a investigar documentación, por ejemplo, que se ha hecho oficial, se van a llevar más de una sorpresa. Les voy a comentar una que provocó bastante más de 1 millón de fallecidos y a día de hoy algo más de 4 millones de afectados. Toda esta historia comienza el día 2 de agosto de 1964 en el Golfo de Tonkin. Allí había un acorazado, el USS Maddox de los Estados Unidos de América, siguiendo un plan de la CIA con nombre en clave OPLAN 34A. La misión del USS Maddox era apoyar la destrucción de una radio en una isla cercana. Y por esta cuestión, el USS Maddox entró varias veces en aguas que eran de Vietnam del Norte. 3 barcazas norvietnamitas persiguieron al USS Maddox y obviamente las 3 fueron destrozadas, provocando estos 6 muertos y 4 heridos. De todas formas, al día siguiente el secretario de Defensa Robert McNamara comentó públicamente que los Estados Unidos de América no estaban encabezando ninguna agresión contra Vietnam del Norte, que lo que había sucedido era una agresión por parte del Vietnam del Norte, que era comunista. Bien, muy poquito después, el día 4 de agosto, mismo lugar, Golfo de Tonkin, barcos implicados, el destructor USS Maddox y el USS Turner. Estos dos supuestamente entran en contacto con varias embarcaciones enemigas en las que hay disparos, escaramuzas. Se habla incluso que fueron hundidos 2 torpederos norvietnamitas
y esto ya fue un tremendo escándalo nacional, o sea que supuestamente 2 torpederos norvietnamitas se habían salido de aguas de Vietnam del Norte, habían entrado en aguas internacionales atacando a 2 destructores norteamericanos. Es curioso porque nunca jamás se mostraron fotografías de algún tipo de impacto de bala ni nada en ninguno de los 2 destructores. Jamás se dijo que 2 torpederos, el nombre de los 2 torpederos que habían sido hundidos. Y aquí llega el colmo del cinismo. El 10 de agosto de 1964, Estados Unidos le declara la guerra a Vietnam. En el Congreso de los Estados Unidos de América, el mismo personaje, Robert McNamara, tiene en la mano el informe del ataque, conocido como el incidente del Golfo de Tonkin. Lo tenía en la mano, pero no se lo mostró a nadie. Nadie leyó ni nadie vio el informe. Pues bien, lo que hemos podido saber muchos años después es que simplemente hay testimonios de algunos militares que dijeron haber visto luces en el mar que a lo mejor podían ser naves comunistas. Los pilotos de aviación implicados en el incidente del Golfo de Tonkin dijeron muchos años más tarde que ellos no habían visto ni las luces, absolutamente nada, que fueron dando vueltas para allá y que jamás vieron torpederos norvietnamitas. Bien, hace pocos años la documentación que se desclasificó gracias a la ley FOIA de información entre los Estados Unidos de América, esos informes lo que dicen es que simplemente lo que sucedió fue una confusión. Vieron luces, se pusieron nerviosos, empezaron a hablar por radio, pensaban que había unos torpederos, nadie vio los torpederos, nadie recibió un disparo, no hubo ningún ataque. Y esto provocó que fueran a la guerra del Vietnam más de 500.000 de norteamericanos, que fallecieran 58.000 y que fallecieran más de 1.000.000 de vietnamitas. En 1995, Robert McNamara y el que era ministro de Defensa norvietnamita, Vo Nguyen Giap, estuvieron reunidos tomando un café y charlando. El ministro de Defensa norvietnamita le dijo directamente a McNamara: el segundo ataque se lo inventaron ustedes. No solo eso, Robert McNamara, ojo con esto, que llegó a ser presidente del Banco Mundial, antes de morir, dijo, y leo literal: yo nunca había visitado Indochina y no comprendía nada de su historia, su lengua, cultura o sus valores. Estábamos en posición de decidir una política para una tierra desconocida para nosotros. Estas son las reflexiones que hace un señor anciano antes de fallecer, dándose cuenta de que ha hecho una auténtica barbaridad, de que se ha casado con el demonio por nada, que han fallecido más de 50.000 norteamericanos por su culpa, más de 1.000.000 de vietnamitas, y que el mundo no ganó absolutamente nada. En un artículo que estuve leyendo hace poco del diario El País, que pertenece aquí al Grupo Prisa, estuve leyendo cómo el agente naranja fabricado por Monsanto, el gran herbicida que terminaba con la selva en pocas horas, ha dejado en Vietnam a día de hoy algo más de 4 millones de víctimas. ¿Me han escuchado bien? Ni 1, ni 2, ni 3. 4 millones de víctimas. Miles de niños nacieron con malformaciones por ese agente naranja. Miles de niños con su vida condenada por una mentira infame, ruin,
asquerosa para llevar a un país a la guerra engañando a su propia opinión pública. Así somos los seres humanos. Por desgracia, esa es nuestra naturaleza. Una ambición que no tiene fin, un poder que corrompe y un alma que se vuelve oscura en cuanto nuestra chequera está bien llena, y además el poder corrompe nuestra alma. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso tenemos ya un numeral en Twitter que es Conspiración Caracol. Repito, Conspiración Caracol, para que nos pongáis vuestras preguntas y comentarios. El incidente del Golfo de Tonquín, que provocó más de 1 millón de muertos por parte de Vietnam, más de 50.000 por parte de los Estados Unidos, que hizo que se gastaran más de 600.000 millones de dólares en una guerra absurda, en la que, como siempre, murieron un montón de inocentes por parte de los dos bandos, porque todas las guerras son estúpidas, absurdas y no valen ni para un carajo, simplemente para que los poderosos estén más a gusto en sus poltronas, mientras el pueblo se sigue peleando por estupideces. A ese nivel de imbecilidad ha llegado la maravillosa sociedad del siglo XXI. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Conspiración Caracol. ¿Qué opináis de la historia que os acabo de comentar? El incidente del Golfo de Tonquín, el comienzo de la guerra de Vietnam. A los que os gusta el periodismo de misterio, que sepáis que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis vídeos y podcasts todas las semanas y noticias del misterio. Los que os gusten los viajes repletos de misterio, ya estoy preparando el siguiente. En muy poquito, en 10-15 días estará ya en mis redes sociales, ¿vale? Y estoy dudando entre Turquía y Rumanía, creo que va a ser Turquía, ¿vale? Ya os lo diré dentro de muy poquitos días, y eso será para la segunda quincena de junio o comienzos de julio de este año, y como siempre en octubre volveré a Egipto. Repito, toda la información en mis redes sociales dentro de muy poquitos días. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles y desde luego para todas las personas que en este momento se suman a la señal en directo de Caracol Radio. También un abrazo enorme para todas las personas que escuchan este podcast a través de la publicación que hacemos a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, muy impactado con tu introducción y complementándola un poco, entre 200.000 y 300.000 camboyanos fallecidos, combatientes, entre 400.000 y 2 millones de civiles vietnamitas que perecieron durante esta guerra, 303.000 soldados estadounidenses que resultaron heridos, algunos de ellos con problemas para toda su vida. Problemas psiquiátricos para toda la vida. Estrés postraumático, Juanje, sí, claro. Y muchos otros. Y la cifra que me parece devastadora tuya, 4 millones de personas afectadas por el agente naranja. Una auténtica barbaridad, únicamente por una gran mentira, Juanje. Repito la fuente, el diario El País, del Grupo Prisa. En un artículo fue donde saqué ese dato. Más de 4 millones, a día de hoy, absurdo. O sea, de lo que pasó hasta ahora, más de 4 millones de personas afectadas de una forma u otra en su salud por culpa de la gente naranja. ¡Qué bestialidad! ¿Para qué sirvió? Ni por un carajo. Exactamente. Vietnam a día de hoy es un país comunista con economía capitalista como China, y intervenir en otros países no sirve para nada. Ahora estamos viviendo la bestialidad de Ucrania, sí, que es la misma porquería desde mi punto de vista, exactamente igual. O sea, no se diferencia para nada. Bueno, esta noche tenemos a un personaje muy particular que nunca había estado en el programa, que es el historiador y periodista Juan José Sánchez Oro. Y es que hace unos meses publicó un artículo que me encantó, que se llama Conspiraciones que matan. Yo he hecho esta introducción sobre lo que sucedió
en el Golfo de Tonquín y lo que fue la guerra de Vietnam. Vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Conspiración Caracol. Quiero compartiros esta entrevista porque os va a dejar, creo que exactamente como me dejó a mí, en shock de cómo puede haber tanta barbaridad y tanta falacia repartida por el mundo, incluso, no os perdáis esto que es heavy, con todo el apoyo científico del mundo. Ni la ciencia se salva de la corrupción, porque los científicos, señores, son humanos. En fin, la entrevista con Juan José Sánchez Oro empezó así. Las conspiraciones han existido desde siempre, se las asocia al poder y casi siempre a los políticos, pero muchas veces también son empresas privadas las que juegan con nosotros. Y esto en un siglo XXI donde las grandes corporaciones tienen ya más poder que los estados, es lo que hace que tengamos que mirar a esos monstruos industriales con lupa, porque nos estamos jugando la vida en muchas cosas que van a pasar las próximas décadas. Y ese tipo de cosas, ¿vale?, pasan sobre todo por una muy importante que es el cambio climático. Porque nos ponemos las pilas, señores, o van a desaparecer miles de ciudades, van a tener que emigrar millones de personas, hambrunas que pueden realmente mermar el planeta. Y si hablamos del cambio climático, no hablemos de otras cosas que afectan a nuestra salud, una de ellas muy polémica aquí en Colombia, como es el azúcar o otro tipo de consumos como son el tabaco. Vivimos en la época de las grandes corporaciones donde lo que manda es el gran capital y el dinero. Pero para eso estamos aquí, para hacer un ejercicio de periodismo, y hoy queremos hacer un ejercicio de periodismo con un señor que no conocía en persona, nos hemos conocido hace un rato, que estamos hace un rato aquí charlando, que se llama Juan José Sánchez Oro, que publica mucho en la revista Año Cero y que hace un par de meses hizo una portada con un artículo que se llamaba Conspiraciones que matan. Juan José Sánchez Oro, bienvenido a Noche de Misterio, y te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todos los invitados cuando pasan por primera vez. Preséntese usted al público de Caracol Radio. ¿Quién es Juan José Sánchez Oro? Pues bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a tu programa, por saludar también a toda tu audiencia. ¿Y quién soy? Pues esa es la eterna pregunta que casi es filosófica, ¿no? Yo creo que lo que soy, imagino que como te pasa a ti, es un curioso, y un curioso muy, muy pertinaz. Me gusta mucho curiosear muchos temas y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando uno es muy curioso de muchas cosas, a veces se queda en la superficie, pero también es cierto que tiene una visión más global de nuestro mundo que otros que están hiperespecializados en un tema en concreto, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo eso, un curioso que sigue curioseando. Porque tú eres historiador, es fácil haber visto algún vídeo tuyo en redes sociales hablando sobre OPAR, ¿vale? Pero, bueno, esto también es otra parte de la historia, cuando te pones a hablar de conspiraciones, porque no es el primer artículo que haces, ni mucho menos. ¿Por qué tienes esta inquietud sobre lo que hacen ciertas corporaciones o ciertos gobiernos, Juan José? Pues mira, porque estamos viviendo una época que es la que se comenta de la posverdad y todo lo que supone un poco la manipulación informativa, la desinformación. Y es cierto que una faceta que se ha introducido con muchísima fuerza es el tema de las conspiraciones, hasta el punto de que yo, que vengo, como tú dices, de la historia, y sobre todo de la historia del estudio de las creencias religiosas y las creencias sobrenaturales a lo largo de los tiempos, es a lo que más me he dedicado y me sigo dedicando, pero nos hemos encontrado que también las conspiraciones están funcionando como una especie de nueva religión. De hecho, hay un concepto académico muy interesante que habla de la conspiritualidad. Es decir, hay una espiritualidad que se sustancia en creer en las conspiraciones. Y esto no quiere decir que no existan conspiraciones, pero sí que es cierto que hay conspiraciones y hay que distinguir, y es complicado distinguir. Hay conspiraciones que bajo mi punto de vista no son tales, o sea, funcionan como teorías de la conspiración porque pretenden obtener un determinado rédito, y ahí, bueno, se puede comentar mucho, pero realmente no tienen fundamento real. Y, por ejemplo, te puedo decir algo muy básico, ¿no? La Tierra plana. Pues creer en la Tierra plana, bajo mi punto de vista, es una falsa conspiración. Lo que pasa es que tiene su mercado y tiene su recorrido. Pero, en cambio, también hay otra serie de conspiraciones
que estas conspiraciones, es un poco el título que tenía el artículo que tú mencionabas de Año Cero, que son conspiraciones que matan. Entonces estas conspiraciones sí que tienen un efecto real en la población, sí que lo que hacen es agitar emociones, sí que es lo que tienen una finalidad política, y entonces funcionan también como, en algunos aspectos, como creencias religiosas, pero sobre todo como arma arrojadiza, arma política para obtener para satisfacer determinados intereses. Cuando te estaba escuchando, estaba pensando, Juan José, una cosa muy clara. Yo que mi último libro se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, y que es un repaso básicamente a la historia del siglo XX, pues claro, como critico el abuso de poder que ha tenido los Estados Unidos, la gente enseguida dice, jolín, qué guay que es que Juanje es de izquierda. Cuando hago un capítulo donde repaso que el comunismo es la idea política que más gente mató a lo largo de la historia, entonces resulta que no, que soy malísimo, que es que soy fascista o no sé qué. El tema de las conspiraciones creo que ha movido muchísima gente, sobre todo en los últimos años en medios, pero creo que se ha desvirtuado por la aparición de las redes sociales y del fenómeno Internet. Cuando tú estabas hablando de conspiraciones, porque a mí la de la Tierra plana me parece hasta bohemia, ¿vale? Pero cuando nos metemos en las conspiraciones, por ejemplo, que salían a través de una serie de señores, o de un señor, entre comillas, que se hacía llamar QAnon en Estados Unidos, son conspiraciones muy mal intencionadas y con fines políticos. El famosísimo Pizzagate, que no existía y que era total y absolutamente falso, que los senadores demócratas decían, dame una pizza, y era un niño menor de 15 años, para no sé qué y tal, y la gente se lo cree. Y entonces por eso creo que se ha creado como toda una cultura de la conspiranoia que no tiene que ver con conspiraciones reales desde mi punto de vista, como la que vamos a repasar en esta entrevista, porque tu artículo la verdad que está brutal, es genial, y todo va con fecha, nombre, datos, apellidos y cifras. Antes de meternos en el artículo, ¿tú crees que esto va a haber una marcha atrás o con el tema de las redes sociales y de Internet, esta especie de conspiranoia absurda, tipo lo que sale de QAnon y demás, no va a parar de crecer? Bueno, pues ya lo tenemos, por ejemplo, dentro de la guerra de Ucrania, con la desnazificación de Ucrania, y la gente se salta la imagen de Dmitry Utkin, el teniente coronel del grupo Wagner, que va todo tatuado con águilas y demás, que más nazi que él no hay nadie, pero la gente le hace caso a Putin, pues porque si yo soy de izquierda, qué guay que Putin está en contra de la OTAN. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto en nuestro mundo actual, Juan José? Pues yo creo que la conspiranoia ha venido para quedarse. Mira, una cosa además sintomática de que ha venido para quedarse es que justamente este año se ha incluido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como un nuevo término. O sea que se considera ya una palabra bastante aceptada por la población, porque ya sabes que la academia lo que hace es que escruta un poco el panorama lingüístico y aquellas ideas que se piensa que ya están muy extendidas las incorpora al diccionario, ¿no? Entonces, yo creo que ha venido porque la conspiración, en este sentido, hablamos de estas teorías de la conspiración, como tú dices, QAnon, el Pizzagate, en su día, por ejemplo, el pánico satánico que hubo en Estados Unidos, que también ha derivado en algunas cosas que yo creo que recoge también, y entonces no había redes sociales, pero estuvo el pánico satánico famoso en Estados Unidos, que también era un bluff, y que sin embargo llevó a gente a la cárcel. Hubo incluso excavaciones arqueológicas en colegios buscando en los sótanos a ver si había santuarios para sacrificar niños al demonio y cosas por el estilo, y no había redes sociales, y sin embargo también fue una paranoia bastante grande. Yo creo que ha venido sobre todo para quedarse por una razón, y es que se traduce luego en términos electorales, que yo creo que eso antes no pasaba. O sea, yo creo que en el mundo del misterio, y tú lo conoces igual que yo, incluso más, porque llevamos muchos años siguiendo estas cosas, la conspiración era un elemento más dentro de lo que era pues, lo ufológico, lo paranormal, la historia alternativa. También había las conspiraciones, pero yo creo que quedaba más o menos encapsulado, no tenía luego una repercusión que se tradujera electoralmente. El salto yo creo que ha sido ahora, ha sido cuando ya determinados partidos políticos, determinadas corrientes ideológicas, determinados gabinetes de comunicación de determinados partidos políticos se han dado cuenta de que incentivando la conspiración consiguen luego traducir, agitar a las masas emocionalmente y conseguir que luego eso se traduzca en votos, ¿no? Y lo hemos vivido en el Brexit, por ejemplo, en Inglaterra. Lo hemos visto también en el ascenso, por ejemplo, que tú señalabas, ¿no?, de QAnon, que ha sido algo flipante. O sea, yo también lo admiro, entre comillas, como estrategia política. Es decir, porque realmente ha sido tremendo que una persona como Trump,
que se presenta al mundo como antisistema, aunque él es un hijo del sistema, porque es un millonario, hijo de millonarios, por mucho que luego diga que se haya hecho a sí mismo. Pero a ver, yo también me gustaría hacerme a mí mismo partiendo como el partido, ¿no? De la familia que él tuvo y de los contactos que él tuvo, ¿no? Pero es interesante que se venda al mundo como antisistema cuando es un hijo del sistema. Y seguramente parte de sus reivindicaciones intentar entrar en el sistema, porque quedaba un poco excluido dentro de esa élite, ¿no? Pues todo eso ha movilizado un montón de gente, y lo mismo en Brasil con Bolsonaro. Yo creo que por lo tanto, creo que está funcionando y va a seguir funcionando en esa medida. Y por eso lo peligroso es que se haya traducido y que se haga una lectura, se haya convertido la conspiración en un hecho político. Antes, como tú dices, era algo incluso a veces tierno, ¿no? El creer en la Tierra plana, en creer en los reptilianos. Yo hice un libro sobre el tema de los reptilianos, cómo había ido cambiando. ¿Por qué ahora tenemos muchos casos de contactismo reptiliano cuando en los 80 no había nadie que hablara de los reptilianos, ¿no? ¿Por qué tenemos ese boom? Bueno, pues eso tiene también una explicación sociológica, ¿no? Y creo que con la conspiración ocurre eso. Ojo, también es importante porque no hay que despreciarla. Yo creo que la conspiración, incluso la Tierra plana, fíjate, el que alguien crea en la Tierra plana no es el comienzo de algo, de una locura, sino que es el final de un camino. Mucha gente llega a la Tierra plana, a creer en la Tierra plana, porque está insatisfecha con un montón de cosas. Entonces creo que debemos entender que la presencia de las conspiraciones es una alerta de que las cosas no están funcionando bien, de que alguien se está equivocando, de que no se está transmitiendo bien la información, de que la gente no está bien representada políticamente, de que fallan muchos engranajes del aparato del Estado, de las democracias y tal. Por lo tanto, yo tengo el máximo respeto por las teorías de la conspiración, no por lo que dicen, sino por los síntomas que nos dicen su presencia y que la gente crea en ellas. Y es que es algo inherente al ser humano, o sea, yo creo que esto es una cosa muy loca, porque creo que conspiraciones como las de la Tierra plana y cosas así surgen porque sí, ¿no? Y aprovechando el gran descontento que hay en una gran masa de personas que están hartos de que le mientan. Entonces llega algún iluminado, aprovecha las mentiras y mete las suyas, claro, y de camino se lleva una platica, porque venden expediciones para ver el fin del mundo. No sé si lo sabéis. Sí. Por Dios. Sí, lo llevan allá a Groenlandia, no sé qué vaina, y dicen, bien, el mundo se acaba aquí, no sé qué, y pagan por eso. Pero Juanje, recuerda que también venden expediciones para abrir un templo Atlante en Egipto a través de una llave mágica. Entonces sí, hay de todo en este mundo. No voy a decir nombres. En fin, bueno, sí, hay cualquier ser humano por ahí. Y las imágenes de lo de la llavecita de oro, yo me quedé en shock cuando las vi. En fin. Bueno, señores, que no crean a gurús ni a idiotas, sean su propio gurú ustedes. Pensamiento crítico, creo que eso es lo que le falta a la sociedad. Analizar las cosas, pensar y cada uno sacar sus conclusiones. Eso acabaría con este mundo bipolar absurdo que tenemos, que es la gente, que ahora los políticos se han convertido en gurús, ¿no? Y la gente los sigue como si fueran gurús. Es una cosa tan estúpida, o sea, en fin. En este programa hay por lo menos un servidor apoya eso que llaman pensamiento crítico. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Conspiración Caracol. A ver cuántos insultos caen abajo luego en el canal de YouTube y tal por haber dicho lo de Twitter. por haber dicho lo de... No, por Twitter están tranquilitos por ahora. Pero espérate el inbox. Espérate. Pero nada, qué leche. Hay que decir las cosas tal y como son, y cuando son fraudes que están súper demostrados y claros, pues creo que esa es la labor del periodismo. Yo sí creo en el periodismo, que es lo que estamos haciendo además esta noche, ¿vale? Así que me parece maravilloso intentar informar realmente a todos los noctámbulos y toda la gente que nos sigue y a toda la familia del misterio. Así que bueno, señores, la entrevista con Juan José Sánchez Oro continúa así. Porque son todo un fenómeno sociológico, o sea, y creo que la clave es lo que tú has dicho. Hay una serie de intereses partidistas detrás brutales. ¿Por qué? Porque lo que hay es mucha gente desencantada con el sistema. Y cuando estás desencantado con el sistema y piensas ya que no es que haya mentiras, sino que todo es mentira, pues acabas creyendo que la Tierra es plana. Básicamente creo que ese es el fenómeno sociológico y que es brutal, y que da igual que te vayas al primer mundo que al tercer mundo, ¿vale? O sea, yo me acuerdo, mira, y esto es curioso. Alejandro Bernal lo sabe en el canal de YouTube que
que él también me echa una mano ahí, que se llama Oculto tras la sombra, que es el que yo dirijo. Hice un vídeo de cuáles son los mayores bulos que hay en la actualidad, ¿no? Que si la gente iba a través de un túnel y había unos niños y les sacaban adrenocromo, que el adrenocromo es una estupidez, pero si está sintetizado desde los años 60 o algo así, te puedes comprar 1 kilo ahora mismo por internet, o sea, no hace falta que maltrates a un niño. Bueno, pues ese vídeo no tuvo ninguna repercusión y encima la gente me escribía, ¿tú qué te crees? ¿Que lo sabes todo o qué? ¿Vale? O sea, es como decir, no me lo puedo creer. La posverdad, Juanje. Sí, tío. Y es como que hay gente que necesita creer en eso. Nos estamos apartando un poco de lo que iba la entrevista, pero me parece genial analizarlo como fenómeno sociológico. O sea, me han mentido, y es verdad, nos han mentido los políticos, pero tela, los de derechas y los de izquierda, lo mismo, o sea, son la misma vaina los dos. Y entonces, como me han mentido ya, pienso que todo es mentira. Y entonces ya, pues la Tierra es plana, hay túneles en Estados Unidos donde meten miles de niños para extraerles el adrenocromo y bueno, y se siguen haciendo snuff movies, que nunca jamás en la historia se ha encontrado ni un solo fotograma de una película de snuff movie. Nunca jamás en la historia. Juanje, sin ir muy lejos, y esto tiene que ver con una coyuntura que vimos a nivel mundial, cuando ocurrió la pandemia, hace 3 años, cuando se desató, tú sabes, la gran cantidad de movimientos antivacunas que surgieron a raíz de eso, personas que de hecho establecían que a partir de la inoculación de este tipo de vacunas en la población, lo que iba a surgir era una serie de problemas de salud que posteriormente iban a diezmar a la población. Sí, claro, y que te metían grafeno y un microchip y que no sé qué. Y entonces a mí incluso hubo gente que me escribía, estoy fatal porque me han puesto una vacuna y es porque me han metido grafeno. Y yo le decía, pues relájese usted, vayas al médico. O sea, pues yo me he puesto todas las vacunas del mundo y aquí estoy vivo. Yo estaba calvo antes de ponerme las vacunas. No es que se me haya caído el pelo por la vacuna del COVID ni nada de eso. Pero sí, pero efectivamente, ¿no? Yo creo que es como una especie de espíritu de rebeldía que el ser humano lleva dentro y que es innato. Y entonces de repente ese espíritu de rebeldía creo que explota porque te han engañado tantas veces que ya te vuelves tan descreído que no te crees nada. Y luego te metes en un grupito que hacen las redes sociales o internet y tal, y a partir de ahí pues te creas tu propia conspiranoia. Pero bueno, nos vamos a meter en conspiraciones de las de verdad. Creo que ya habéis escuchado en este programa varias de las que hice para mi libro Conspiración, aunque no me importaría hacer, porque es muchísimas sin hacer. Pero bueno, ya haremos algunas más, pero vamos a meternos en el artículo de Juan José Sánchez Oro. Por cierto, que Juan José Sánchez Oro pertenece a un grupo que hacen un podcast que se llama Falsa Bandera. Si os gusta la geopolítica y los temas de conspiración bien contados, sin estupideces, os recomiendo el podcast Falsa Bandera. Juan José, conspiraciones que matan. Y básicamente tu artículo se basa en 2 cosas que matan muy claramente, que es el tabaco y lo que sería el cambio climático. Pero antes de meterte en el cambio climático, te vas al tabaco porque es como si en el tabaco hubieras visto lo que ya sucedió, como si el tabaco hubiera sido el precedente de las ocultaciones que se nos han hecho en todo lo que es el tema del cambio climático. ¿Ha sido así o lo cogiste por otras razones lo del tabaco? Pues mira, te voy a corregir en una cosa que no es corregir, sino que es complementar. Tú dices que el artículo trata de 2 cosas y es verdad, pero fundamentalmente trata de una tercera, porque lo que realmente mata es la ignorancia. Es decir, y entonces ahí sí que es el complemento, es lo que hace que luego las conspiraciones del tabaco existan, las conspiraciones del cambio climático existan, incluso la del azúcar se podría comentar, aunque está un poco ahí en discusión, pero también hay indicios de que pudo haber una conspiración por parte de determinadas empresas. Y te digo lo del tema de la ignorancia porque lo que viene a demostrar, y esto es una disciplina académica reciente, se denomina agnotología. Este nombre tan raro lo crearon unos investigadores, unos historiadores, además de la Universidad de Stanford, y ellos acuñaron el término porque se dieron cuenta de que vivimos en un mundo, curiosamente, donde hay una explosión de información, indudable, y hasta el punto de que, como decimos, es tan inmanejable que hay momentos en los que uno tiene que desconectar. Leía yo hace poco un estudio que comentaba que el 40% de la población ya no escuchaba las noticias. No quería escuchar las noticias porque
le suponía un trauma, tal como se enfoca parte del periodismo, porque es un periodismo tan alarmista, tan siempre al apocalipsis, tan buscar precisamente captar la emoción de la gente para atraer su atención, porque hay un mercado también muy competitivo que mucha gente ya casi por salud mental había decidido no consumir noticias. Es decir, lo que le llegara bien, tenía su vida, y lo que le iba llegando pues por redes sociales, porque se lo comentaba un amigo por WhatsApp, pero ya lo que era antes sentarse a leer el periódico, escuchar la radio, la televisión, todo ese ritual del mundo analógico, digamos que ya lo había abandonado. Entonces hay un proceso un poco de desconexión ya te digo, porque ya te aturde, ¿no? Tanto como hay. Pero al mismo tiempo, esto es muy importante, esto que te estoy comentando es muy importante porque, claro, tú puedes generar ignorancia a partir de la sobreabundancia de información. Y justamente lo que descubrieron estos historiadores de la Universidad de Stanford es que había por parte de determinadas empresas, gobiernos, corporaciones, partidos políticos, esto se puede extender porque en la medida que ya ellos encendieron la mecha, empezaron a salir estudios de todo tipo, se dieron cuenta de que hay, como te digo, entidades de todo perfil, público y privado, que conscientemente utilizan estrategias para generar ignorancia. Y a veces la ignorancia lo que se hace es generando precisamente lo que ellos denominaron ciencia de distracción. Es decir, crear estudios que de alguna manera repliquen o den un contrapunto a otros estudios, de tal manera que tú al final no sepas con qué quedarte. Es un poco lo que tú decías, ¿no? Que dependiendo de cómo te pronunciaras, la gente te etiquetaba o de izquierdas o de derechas o fascista o comunista, ¿no? Entonces la idea es al final que la gente no sepa realmente cómo eres, y en el caso de que consumas información, tú no sepas con qué quedarte porque no eres experto en la materia. Entonces, como no eres experto en la materia, no tienes elementos para juzgar si un científico te dice la verdad y otro te dice la mentira, ¿no? Entonces, en lo que tú me preguntabas, el caso del tabaco fue uno que ellos también utilizaron, donde se dieron cuenta que había habido esa voluntad consciente de generar información que realmente desorientara al consumidor. Porque el caso es muy escuetamente podemos comentar que durante mucho tiempo nosotros hemos conocido médicos que fumaban, incluso en la consulta cuando te atendían. Y ibas a los hospitales y el propio médico podía fumar, ¿no? E incluso anuncios y series de televisión en los años 50, 60, donde veías a niños fumar y todo estaba perfectamente, o un niño podía comprar tabaco sin ningún problema. Entonces, todo eso lo hemos vivido. Entonces estaba bien visto y era un elemento cultural más. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de los años 50 empieza a haber determinados estudios científicos de laboratorio que empiezan a demostrar, empiezan a darse cuenta de que hay una relación causa y efecto estrecha, innegable, entre determinadas enfermedades, como puede ser el cáncer de pulmón o enfermedades cardiovasculares con personas que fuman. Y esto empieza ya a poner nervioso a las grandes empresas, a los grandes emporios, compañías de tabaco, ¿no? Pues al American Tobacco, Manson & Hedge, Philip Morris, etc. Y entonces deciden reunirse para ver cómo de alguna forma pueden compensar eso que se les viene encima, porque ya empiezan las grandes también, el periodismo empieza a hacerse eco de esos informes y empieza a haber incluso determinadas iniciativas políticas de salud en Estados Unidos para tratar de contrarrestar o para tratar de, digamos, trasladar esa alarma sanitaria a la opinión pública y tomar medidas políticas, ¿no? Y claro, las compañías productoras de tabaco deciden pararlo. ¿Y cómo lo paran? Pues se reúnen en una especie de cónclave el 1 de diciembre de 1953 en un hotel. Ahí están los máximos representantes de estas compañías, están personal, grandes publicistas norteamericanos y también grandes científicos, incluso que algunos habían estado cooperando en grandes empresas y universidades norteamericanas. Y lo que deciden es, fíjate qué curioso, financiar investigación científica. Es decir, lo que dicen es, vamos a inyectar una gran cantidad de dinero, vamos a montar y a subvencionar universidades, grupos de investigación, laboratorios, para que miren a ver si realmente el tabaco provoca el daño que estos estudios están diciendo que provoca. Y esto va a generar lo que te comentaba antes, que es ciencia de distracción, es decir, multiplicar el número de estudios, hacer que ya no solamente las supuestas enfermedades que eran sospechosas de ser originadas por el consumo de tabaco tengan como causa posible el tabaco, sino decir que, bueno, a lo mejor tú tienes un problema cardiovascular, pero a lo mejor no es por el tabaco, no es por la nicotina, es porque a lo mejor estás consumiendo mucha carne, o a lo mejor porque estás viviendo en una ciudad que tiene mucha polución. Es decir, lo que se hace es como esparcir la culpa
entre diferentes agentes tóxicos provocadores de esa enfermedad. De tal manera que ya nadie ponga la mirada solamente en el tabaco y distraiga pensando que realmente pueden ser estos otros factores los que provocan las enfermedades, ¿no? Y eso es lo que hicieron. Es que me parece genial. Yo no conocía esa palabra hasta que me leí tu artículo, ¿eh? Agnotología, la ciencia de crear duda o ignorancia inducida, ¿vale? Yo me quedé, no conocía esa palabra y la verdad que me encantó, y además que desde 1995 se estudia esto en una universidad, ¿no? Que es lo que está pasando hoy a nivel mundial. Lo has expuesto genial. Yo me estuve leyendo tu artículo. Y es que esto es brutal, tío, porque hay un estudio ya, como tú decías, en 1952, donde le ponían alquitrán a los ratones y los ratones cogían cánceres que eran mortales. En el año 53, entonces, en el Hotel Plaza, se crea toda la información pública de la industria del tabaco para crear mensajes positivos y sobre todo financiar, o sea, crear toda una maquinaria para crear duda. Pero fijaros qué heavy es esto que nos está diciendo Juan José Sánchez Oro en ese artículo, ¿no? Es una duda que nos mata. Y son científicos que están pagados, intelectuales, o incluso seguro que también había aquí periodistas que lo que hacían era crear duda ante una cosa, con perdón, que era indudable. Y entonces me parece brutal, ¿no? Porque yo, según tu artículo, financiaron hasta 640 investigadores en más de 250 hospitales. O sea, se gastaron toda la plata del mundo para poder perpetuar un negocio que al final, con el tiempo, estaba claro que poco a poco se les iba a caer. Y esto quizás, y corrígeme si me equivoco, Juan José, porque lo he sacado de tu artículo, ¿vale? Da, digamos, un cambio radical, porque creo que todo esto da un cambio siempre cuando hay, digamos, una sentencia de por medio, ¿no? Cuando entra la justicia y ya no solamente lo que usted dice o lo que yo digo como científico, experto e investigador, sino que tú en tu artículo recoges como en 1999 el Departamento de Justicia de Bill Clinton es el que sienta a las tabacaleras en el banquillo y ahí ya no hay tutía y tienen que pagar 240.000 millones de dólares. Pero claro, hasta 1999 pasaron prácticamente 5 décadas y no sé cuántos miles de muertos. Juan José Sánchez Oro, ¿el sistema va a ser así siempre de estúpido o crees que mejoraremos con el tiempo? Pues yo creo que lo que ocurre es que cada vez se le buscan más las vueltas a las cosas. Y claro, estamos hablando con unos emporios tan grandes de poder, tan enormes de poder, que siempre le buscan la trampa a la ley. Entonces, por mucho que se persiga, y es cierto que se ha recortado muchísimo el consumo de tabaco, se ha regulado muchísimo, se ha quitado, por ejemplo, de la publicidad, fíjate que antes se asociaba, ¿no? el tabaco y las marcas deportivas. O sea, había una asociación extraña entre hacer deporte y fumar. Bueno, pues esto también se cortó, la venta a los niños. Aquí, por ejemplo, en España, yo recuerdo cuando se sacó la famosa ley para no fumar en el trabajo y en la hostelería, que ya muchos se dijeron, la hostelería ya se hunde, cuando la hostelería es uno de los pilares fundamentales de la economía española, pues hubo un alarmismo brutal y no ha pasado nada. La gente se ha ido acostumbrando a no fumar en los ascensores, a no fumar en un montón de espacios, y al final te acostumbras. Lo que pasa que yo creo que los resortes que tenemos son muy complicados porque todo avanza tan rápido y la legislación y el Estado avanza tan lento que siempre queda desbordado, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que comentabas antes de las redes sociales. Una de las cosas que se hace ahora mismo en las redes sociales es que se monetiza, y los algoritmos que hay en las redes sociales lo que hacen es monetizar todo lo que es la agitación emocional, porque lo que quieren, vivimos en un capitalismo de la atención, y entonces lo que se trata es que se traduzca la atención en dinero. Entonces lo que se trata es de tenerte atrapado constantemente en las redes, ¿no? Y ahora han sacado todos estos sistemas de scrolling donde infinitamente vas pasando vídeos por las redes sociales. ¿Y qué es lo que hace esto? Lo que han sacado es todo un sistema para captar la atención, y ahí ya metes el neuromarketing y metes también el estudio de las vulnerabilidades psicológicas que tiene la gente. Entonces lo que se hace es que se explotan esas vulnerabilidades y hacen que finalmente tú quedes atrapado y te vayas convirtiendo en un junkie de las redes sociales. Por lo tanto, claro, ¿cómo le mete mano el Estado a esto? Porque, claro, por un lado tienes una empresa privada que monta su propia red social donde tú, en principio,
ciudadano privado, te metes en la red social porque quieres, pero claro, ¿cómo restringes todo esto que estamos hablando? En la medida en que conocemos más el cerebro humano, sabemos más de él, pero también sabemos cuáles son sus puntos débiles. Así que lo podemos explotar mejor, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es muy complicado. Y luego, mira, te pongo un ejemplo muy rápido para que veas cómo se puede crear una conspiración de este tipo, ¿no? Y cómo estamos indefensos ante un conocimiento en el que tú mismo dices, con toda la experiencia que tú señalabas antes de cómo nos han manipulado, nos han engañado, ¿qué haces, no? Si yo, por ejemplo, te hablo de una sustancia que se llama monóxido de dihidrógeno y te digo que esta sustancia tiene capacidad, por ejemplo, bueno, primero es un componente que aparece en la lluvia ácida, que también provoca la erosión del suelo, que contribuye al efecto invernadero, que acelera la corrosión, que además la ingestión excesiva puede causar muchos efectos desagradables, que si lo inhalas en muchas cantidades, pero también a veces en pequeñas cantidades, te causa la muerte, que en su forma gaseosa y caliente te provoca quemaduras graves. Esta sustancia, si yo la difundo así, con el nombre de monóxido de dihidrógeno, ¿tú qué pensarías de ella? ¿No pensarías que habría que coger y prohibirla o regularla de alguna manera? Pero de una, vamos, seguro. Bueno, monóxido de dihidrógeno es un nombre técnico del agua. Entonces, con esto esto es un experimento social que se hizo de difundir una especie de alerta, de crear una conspiración con este nombre. Todos con carteles, se hizo una serie de campañas, fue un estudio sociológico, un experimento, y la gente recogía firmas, o sea, fueron capaces de recoger firmas para que se prohibiera o se regulara el uso de esta sustancia. Porque todo lo que te he dicho es real. En la lluvia ácida está el agua. Se corroe. Si tú la respiras mucho, te ahogas. Si la utilizas con vapor de agua, te quema. Entonces, todo era absolutamente real. Pero basta que te lo pongan de esta manera para que tú ya de pronto digas, ojo, yo estoy en contra de esto. Fíjate qué fácil es utilizando jerga científica que realmente te agiten emocionalmente y encima te puedas en un momento dado decir, oye, esto es peligroso. Ese ejemplo que has dicho es que es brutal. Y luego creo que la clave es lo que tú has comentado. Ahora lo que buscan siempre es la emocionalidad. Estamos creando una estupidización de la sociedad en la que en la sociedad ya lo único que hay es buenos o malos. Buenos son los que opinan como yo y malos cualquier persona que no opine como yo. Estamos terminando con eso que era el pensamiento crítico. Ser tú capaz de sacar siempre tus propias conclusiones, no porque seas de derechas o de izquierdas o de centro, sino con sensatez. Toda esta avalancha de información está terminando total y absolutamente con lo que sería la sensatez humana. Alejandro Bernal. Juan, que aquí hay algo muy interesante sobre lo que Juan José Sánchez Oro y tú están comentando, y es que, por ejemplo, aquí en Colombia, desde el 21 de julio del año 2021, los empaques y etiquetas de productos de tabaco y derivados que se comercializan en este país tienen que incluir nuevas advertencias sanitarias. Esto ya se venía haciendo desde años atrás, sin embargo, hasta hace prácticamente 2 años, Juanje, se incluyeron advertencias sanitarias como que, por ejemplo, el elevado consumo de tabaco podría causar aborto, cáncer de riñón, disfunción eréctil, afectar seriamente a los pulmones y muchas otras causas. A lo que voy con esto, Juanje, es que es realmente indignante cómo básicamente hasta hace unos pocos años se ha tomado conciencia de los serios riesgos para la salud que trae el consumo elevado de tabaco y cómo durante décadas, simplemente por un lobby de las empresas tabaqueras, se ocultó toda esta información a la opinión pública. Efectivamente, un lobby macabro que ocultó todo esto a la opinión pública, que creó esa ciencia de distracción. Fijaros lo importante que es lo que está diciendo aquí nuestro amigo Juan José Sánchez Oro, ¿no? Ciencia de distracción, empezar a sacar estudios que te hagan pensar, pues si el tabaco mata, ¿cómo es que hay más cáncer de pulmón en Gran Bretaña que en San Francisco? Claro. Con el mismo porcentaje de fumadores, ¿no? Entonces empezaban a liar a la gente y a mentir. Los seres humanos, para mentir es algo que por desgracia se nos da bastante bien. Yo recuerdo, Juanje, y esto es una experiencia muy personal, como yo veía realmente sorprendido a compañeros de mi misma edad cuando yo estaba en el primer grado de bachillerato o de escuela secundaria aquí en Colombia, ya fumando, y en ese entonces, perdón, no había tantas campañas de concientización sobre los efectos nocivos del tabaco. Te estoy diciendo
adolescentes de 11, 12 años ya consumiendo tabaco de forma libre, y en ese entonces, la verdad, salvo uno que otro comercial en televisión, y eso de este tipo de efectos contrarios a la salud del tabaco no se hablaba, al menos no abiertamente. Yo recuerdo perfectamente cuando por primera vez, yo en aquella época trabajaba como periodista en Antena 3, y de repente dijeron, no, ya no se puede fumar en las oficinas, y todos estaban que nos dábamos algo, pues yo era fumador, bueno, era fumador, yo fumo, debería dejar de fumar, fumo muy poquito ya, vapeo, ¿vale? Pero aún así también debería dejar el vapeador, no nos engañemos. Pero sí, yo recuerdo aquello como todos allí en shock, ¿vale? Y cuando se iban en los aviones fumando tranquilamente o en los autobuses. Juanje, un ejercicio histórico para la gente que sea muy joven. Si ustedes ven programas de entrevistas de los 80, incluso de los 70, se ven muchos presentadores fumando en el set, en pleno, Sí, claro. sin ningún ¿Yo problema. en la radio fumaba? Sí, tal cual. Claro, sin ningún problema. O sea, Brutal. sí, claro, una cosa tremenda. Yo creo que el siguiente gran caballo de batalla, fíjate lo que te digo, va a ser el azúcar. Sí, ¿Vale? tal cual. Creo que ya es, pero lo va a ser y luego nos lo vas a contar con todo lujo de detalle. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Conspiración Caracol. ¿Cómo utilizar la ciencia para que no veamos la realidad? Para crear una controversia y jugar con nosotros como si fuéramos marionetas, costando esto infinidad de vidas humanas. Ya lo hizo la industria tabaquera mundial. Y ahora cuando llegue lo del cambio climático, os vais a sorprender todavía mucho más. La entrevista con Juan José Sánchez Oro continúa así. Pero fíjate, justamente esto que se está haciendo ya en determinados países, algunos con más tradición, otros con menos, esta regulación, esta restricción del consumo del tabaco, y era un poco volviendo también a lo que, Juanje, tú me decías, de si realmente escarmentamos y aprendemos, los que aprenden muy rápidamente son las grandes corporaciones, ¿no? En este caso las grandes empresas productoras de tabaco, porque en el momento en el que se les achica un mercado, lo que hacen es irse a otro. Y lo que yo lo comento un poco por encima en el artículo, pero bueno, hay bastantes informes ya de alerta sobre el tema. Lo que han hecho estas grandes empresas es justamente repetir la política de consumo y de promoción del tabaco que hacían en Estados Unidos, por ejemplo, en los años, como digo, pues hasta los años 50, lo están haciendo ahora en un continente como África, que es un continente todavía con unas estructuras estatales mucho más débiles, como sabemos, que además tiene una ventaja frente al mundo occidental, que es que es un continente con una población muy joven. Eso significa que ¿cuándo van a desarrollar las enfermedades asociadas al tabaco? Pues al ser una población muy joven, las van a desarrollar más tarde. Por ejemplo, aquí en Europa tenemos un problema ya de que cada vez tenemos sociedades cada vez más ancianas, más viejas, ¿no? O sea, la capacidad que tenemos de reemplazo se está reduciendo muchísimo, ¿no? Las pirámides poblacionales y demográficas se están invirtiendo. Cada vez hay más gente mayor y menos gente joven, ¿no? En cambio, en África no. África es un continente todavía muy joven y entonces están explotando, están llegando allí las tabacaleras con fuerza, están invirtiendo para que la gente consuma tabaco y al mismo tiempo con muchos gobiernos lo que hacen es que pactan la introducción del tabaco y la promoción del tabaco a cambio de montar determinadas infraestructuras. Y se da la paradoja de que puedes tener tabacaleras financiando, por ejemplo, proyectos sanitarios en África, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas las tenemos y lo que ha hecho ha sido, viendo que se les está reduciendo el mercado y los beneficios en unos determinados ámbitos geográficos, pues irse a otros, porque es una también de las cosas que tenemos con la globalización, que permite esta manera de bifurcar, ¿no? Y de movernos en determinados en mercados por todo el mundo. No, y el tema de África es brutal. Yo que voy tanto a Egipto, allí en Egipto tú puedes fumar en cualquier lado, de cualquier sitio, de cualquier hotel, de cualquier bar, de cualquier habitación de hotel. No hay restricciones absolutamente para nada. Y aparte, claro, lo que hacen las tabaqueras es aparecer como buena gente y buena onda. Y entonces, pues, promuevo conciertos, eventos deportivos y mil cosas así. Y yo creo que lo más importante aquí también es que hay una gran mayoría de gobiernos africanos que son muy corruptos y se les puede sobornar de una forma relativamente fácil. Yo creo que esto también es la clave a la hora de entender el fenómeno que está pasando con el tabaco
en África, y es genial que lo recojas en tu artículo, porque aparte creo que sirve como denuncia social, ¿no? Que no pase en África lo que nos pasó a nosotros décadas atrás. Y este tipo de polémicas con grandes corporaciones de por medio, creo que sigue vigente. Pues aquí, por ejemplo, en Colombia ahora están que van a sacar una ley donde todo lo que es comida basura o alimentos que tengan grasas que sean realmente nocivas o que tengan exceso de azúcares, se va a regular para que haya etiquetas. Creo que esto es algo que se debería hacer en todos los países del mundo. Cuando un alimento es muy insano y puede provocar una enfermedad que es la obesidad, esto se debería regular, pero muchas veces se queda esto una discusión. Y es increíble cómo partidos políticos pueden llegar a estar en contra de que se haga esto. Y a mí no me parece mal incluso que ese tipo de alimentos paguen una serie de impuestos más, porque la gente que los consume al final va a tener que ir a un hospital, y el hospital está financiado muchas veces con fondos públicos. ¿Qué opinas, por ejemplo, de este tema, Juan José? Pues mira, estás diciendo una cosa que es francamente interesante y que también tiene su derivada política en lo que estamos diciendo, porque muchas veces este tipo de campañas, como tú dices, o de legislación que trata de restringir el consumo de determinadas sustancias que pueden ser tóxicas, se venden por parte de determinados partidos políticos o determinados movimientos o corrientes sociales como que eso es un atentado contra la libertad de las personas. Es decir, el tabaco, una de las cosas que dijeron también estas grandes empresas tabacaleras, era que si se ponía, se regulaba, estaba yendo contra la libertad, contra las libertades. Y en un país como Estados Unidos, tú ya sabes lo importante que es, ¿no? Ellos siempre van esgrimiendo la bandera de las libertades como una de las enseñas de los padres fundadores, ¿no? Entonces siempre ellos van buscando ese punto emocional también para decir, oye, ¿qué pasa? ¿Que la gente no puede ser libre para comprar el tabaco? ¿La gente no puede ser libre para comprar cualquier producto que tenga azúcar o grasas? Tal? Que déjales que cada uno elija. Entonces, si tú le restringes, estás atentando contra su libertad. El siguiente paso, ¿cuál es? Un poco lo que tú estás comentando. Si extiendes ese tipo de consumo, seguramente vas a preferir luego que apostar por la sanidad privada que por la sanidad pública. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es que cada uno es responsable de su salud. Yo creo, aquí en España, y yo creo que en la mayoría de Europa sí que hay un concepto más solidario de la sanidad, ¿no? Pero en Estados Unidos es un sistema de salud absolutamente privado. Entonces se considera que, claro, ¿por qué yo, que me estoy cuidando, que voy al gimnasio, que como sano, que no fumo, que no bebo, tengo que pagarle los tratamientos de enfermedades a este otro que está obeso porque se hincha hamburguesas, porque no va al gimnasio, encima bebe? ¿Por qué tengo que hacer yo eso? Claro, todo eso, ya te digo, se traduce luego en este tipo de temas, ¿no? Y como vemos al final luego son cargas de profundidad, ¿no? Parece que está regulando simplemente algo por cuestiones de salud, pero empieza a tener unas derivadas donde ya sí que vemos formas políticas de entender cómo debemos convivir. Y ahí es donde yo creo que ya la cosa se complica más, ¿no? O sea, que por eso muchas veces hay resistencia a hacer este tipo de regulaciones, porque se van encadenando determinados efectos. Lo que tú dices, o sea, el regular una cuestión como que se consuma menos azúcar por parte de la población porque redunda en beneficio de la salud, al mismo tiempo lo que hace es tener una idea solidaria de cómo se gestiona la salud de todos. Y eso te va trasladando también a estructuras públicas sanitarias. En cambio, la desregulación te lleva también a que luego cada cual decida que hay que financiarse, cada cual se tiene que financiar su salud. Por lo tanto, lleva a estructuras privadas de salud en un Estado, ¿no? O sea, fíjate cómo las cosas a veces tienen más recorrido de lo que parece, ¿no?, a primera vista. Fíjate, pero y es que es heavy lo que has dicho, porque lo peor es que tienes razón, tío. Es que es verdad, o sea, vamos a ver, yo creo que no hay mayor libertad que la que estar informado, bien informado. Y es decir, ¿me apetece comerme una hamburguesa o me apetece comerme 3 chocolatinas? Pues porque soy feliz comiéndomela, vale, perfecto, como hacerlo usted, como es legal comprar tabaco, fúmese usted un cartón al día, vale, pero que sepa usted que es nocivo y ya con su libertad usted decide si fuma, si se come las chocolatinas o si se toma 40 gaseosas que tienen un exceso de azúcar brutal. Pero creo que eso sí debería de estar bien avisado. Y es increíble que esto todavía suscita debates y demás, cuando para mí el debate, yo creo que eso está absurdo. O sea, esto es nocivo, ¿vale? O sea, si abusas de esto es nocivo. Pues simplemente pongo una etiquetita,
¿vale? Donde dice, si abusas de esto, es nocivo. Que lo tengas claro, ¿vale? Que es un factor desencadenante, por ejemplo, de la obesidad. Pero hay tantísimos intereses económicos tan gordos por medio de esto y demás, que al final yo creo que es imposible. Y donde tú, por ejemplo, en tu artículo... Y yo creo que y justo que la diferencia justo yo creo que es ese matiz. Es decir, una cosa es que el diálogo o el debate o el dilema se presente en los términos que tú has dicho, es decir, libertad e información, y que luego cada cual, bien informado, pues pueda decidir qué hace con su libertad. Y otra cosa es cuando en lugar del debate ya no es libertad, sino desinformación, que es lo que han hecho estas empresas también. Es decir, creaban ellos, porque tribunales salieron a la luz muchos dossiers, muchos informes, muchos documentos de correspondencia interna donde se veía que ellos a sabiendas estaban financiando ciencia de distracción cuando sabían perfectamente que estaban creando productos perjudiciales, pero conscientemente crearon esas investigaciones para distraer. Entonces ahí sí que hay una mala intención, ¿no? Consciente. Otra cosa es lo que tú dices, oye, pues si tú te quieres comer una hamburguesa, pues eres muy libre y arrastras las consecuencias, pero porque estés bien informado. Otra cosa es que te digan en la publicidad que que la hamburguesa no es mala, que la hamburguesa no te genera problemas cardiovasculares o que el tabaco incluso es sano y es gracioso y lo puede consumir un niño. Yo creo que eso son la diferencia, ¿no? De cómo debemos trasladar el debate para que luego ya la opinión pública decida. Lo que pasa es que ese tipo de corporaciones son muy inteligentes, entonces creo que utilizan ese debate en el sentido de decir libertad de expresión. Y entonces me busco un científico al que le he pagado porque el científico no trabaja gratis y que curiosamente ese científico está diciendo que a lo mejor el tabaco pues no es tan malo, ¿no? O a lo mejor comer comida basura con un montón de azúcares y de grasa no es tan insano, ¿no? Entonces, no, y así vemos anuncios, no voy a decir marca, de alguna marca, ¿vale? De nuestras hamburguesas son buenísimas y la carne no sé qué y tacatá y tocotó, pero el caso es que si hiciéramos un análisis científico de esa hamburguesa y si es sana o no es sana, pues el análisis yo creo que al 100% daría que es total y absolutamente insana. Juan José, vamos a empezar a meternos en una conspiración que tratas genial en tu artículo y que me parece que a día de hoy es la más importante de todas, porque es la del cambio climático. Y es que, claro, hay políticos que se han metido, Donald Trump, por ejemplo, que se ha metido en esto de que el cambio climático era negacionista, que el cambio climático no existía y demás. Se ha hablado científicamente, o teníamos la idea de que científicamente esto era una discusión, y cuando leo tu artículo, macho, me quedo flipado, porque ya en los años 50 había científicos que estaban diciendo, señores, que esto va a provocar un calentamiento global del carajo, y nadie hizo nada. ¿Cómo fue esta historia, Juan José? Bueno, pues esta historia se destapa un poco por casualidad también por una serie de investigadores de la Universidad de Stanford y también un grupo, un consorcio de periodistas de diferentes medios de comunicación estadounidenses que prácticamente también por casualidad acceden a una serie de archivos perdidos cuando estaban haciendo diferentes trabajos y se dan cuenta justamente de esto que tú estás diciendo, que en concreto una de las grandes petroleras del mundo, Exxon, resulta que ya en los años 50 empezó a hacer una serie de estudios sobre hacia dónde iba el cambio climático y ellos demostraron que efectivamente pues, las tasas de dióxido de carbono iban a incrementarse muchísimo, que además existía un riesgo de que caer en un efecto invernadero y que eso iba a tener una consecuencia directa sobre el cambio climático, sobre el clima general del planeta, provocando determinadas perturbaciones, ¿no? Entonces, lo curioso del caso es que, ¿qué hacen ellos con esta información? Bueno, pues un poco parecido con lo que hablábamos antes de las grandes empresas tabacaleras. Lo que hace esta empresa Exxon es invertir también una cantidad de pasta brutal, cantidad de dinero brutal en investigación para ver justamente cómo puede tener un conocimiento más exacto de cómo puede ir esa evolución del cambio climático y para, ojo, adaptarse a las consecuencias de ese cambio. Es decir, ser la primera empresa en prepararse para lo que puede venir. O sea, su idea no era dar información para reducir el cambio climático, puesto que, claro, ellos sabían que reducir el cambio climático pasaba por justamente renunciar a lo que ellos producen, porque es una petrolera. Y uno de los factores que incrementa el dióxido de carbono en la atmósfera es la quema de hidrocarburos. Entonces, claro,
¿cómo ellos van a coger y van a decir, la solución a esto es justamente que yo produzca menos y gane menos dinero con lo que estoy haciendo, que es mi razón de ser como corporación? Así que lo que dijeron es, bueno, como esto va a seguir adelante y ya sabemos la que se nos viene encima, ¿cómo podemos afrontar el temporal que se nos viene encima en las mejores condiciones y teniendo información científica privilegiada? Y es ahí donde se ve que ellos invirtieron en los mejores estudios medioambientales del mundo, donde además luego con ingenieros crearon y hicieron una serie de recomendaciones, pues por ejemplo, oye, que las plataformas petroleras a partir de ahora no las hagáis de tanta altura con respecto al nivel del mar, sino hacerlas un poco más altas porque presumiblemente el nivel del mar va a subir. Entonces, este tipo de estrategias ellos ya las tenían preparadas y dijeron, bueno, ¿por qué ahora hay la pauta de construir las plataformas más altas? Porque sabían que posiblemente el nivel del mar iba a subir X centímetros. Entonces, fíjate, esa es un poco la actitud perversa, ¿no? De cómo se utiliza el conocimiento en su propio beneficio, por un lado ocultándolo y por otro lado dando lecciones de ese conocimiento privilegiado para que el negocio siguiera prosperando incluso en un contexto de un cambio climático que fuera muy hostil, como es el que presumiblemente ellos ya veían que iba a ocurrir. Si es que la cronología que hace Juan José es brutal. 1959, Jornadas de Energía y el Ser Humano, la Universidad de Columbia, el científico Edward Teller habló ya de la cantidad de CO2 tan absurda que estábamos emitiendo y el problema del efecto invernadero. Un año después, Charles Keeling del Instituto Scripps Oceanográfico insistió también en esto. En 1965, y este es el dato más indignante que has puesto en tu artículo, en 1965 el Comité Asesor Científico de la Casa Blanca le dice al presidente Lyndon Johnson, oiga, que esto es jodido, ¿eh? O sea, que estamos a tiempo de solucionarlo, pero que podríamos cambiarlo. Pero yo creo que esta gente recibe tanta plata de ese tipo de corporaciones, los políticos, que Lyndon Johnson en el 1965 miró para otro lado. Es que es vergonzoso, macho. Es que ten en cuenta que la sangre de nuestra civilización moderna durante pues, los últimos 120 años ha sido el petróleo. Entonces, claro, ponte tú a recortar. Ahora ya está cambiando un poco y bueno, pues ya hay directivas, por ejemplo, aquí en la Unión Europea ya tenemos directivas para el año, creo, 30, si no me equivoco, de que solamente se van a poder fabricar vehículos eléctricos. Entonces, bueno, está cambiando un poco el modelo energético, pero con todo y con eso estamos en una transición que vamos a ver cómo llega, pero hasta en esas fechas que tú comentabas es que nadie pensaba en renunciar en el petróleo, porque renunciar al petróleo suponía perder poder, geopolíticamente hablando, ¿no? Entonces era imposible. Lo curioso es que, bueno, finalmente esto también acabó en los tribunales. O sea, todo lo que yo presento en el artículo son, digamos, no conspiraciones, vamos a decir así, si me permites, como de youtuber, que, bueno, prácticamente cada día te sacan una conspiración, ¿no? Y dicen que se están arriesgando la vida. Y yo alucino, digo, pero bueno, si estás encima en YouTube, te estás quejando de las grandes corporaciones y si YouTube es una macrocorporación, ¿no? Pero bueno, son cosas contrastadas porque han acabado en tribunales, han acabado con sentencias, con documentación real filtrada o requisada en despachos de estas corporaciones. O sea, por eso digo que sí que estamos ante algo que no es simplemente especulación, sino que tiene sentencias por delante, ¿no? O sea, ya por lo menos la verdad judicial, como verdad judicial podemos decir que son reales estas conspiraciones. Y esto acabó también en una serie en un comité de supervisión de los derechos civiles en la Cámara de Representantes, en el Capitolio, en una serie de audiencias públicas que se hicieron en el año 2019 en Estados Unidos, y ahí hubo una congresista muy vehemente, muy beligerante, que era Alexandria Ocasio-Cortez, que puso allí un poco en el estrado a uno de estos científicos también un poco arrepentidos y presentaba gráficas de los informes de los años 80 sobre cómo iba a evolucionar el cambio climático. Ellos preveían en esos años 80 y las contrastaba con gráficas del año 2019, que es cuando se hicieron esas sesiones, y prácticamente encajaban al 100%, o sea, acertaron plenamente en las previsiones, o sea, tenían una información excepcional de cómo iban a evolucionar las cosas, pues 40 años antes, ¿no? Bueno, pues cuando se lo preguntaron a uno de los doctores que estaba allí en el estrado, él contestó, le dijo, bueno, ¿y ustedes cómo consiguieron este trabajo tan fino? Y él dijo, pues hombre, medio en broma, medio en serio, dijo, es que éramos excelentes científicos. Y es verdad que la mejor ciencia al respecto del cambio climático estaba en manos de una petrolera, ¿no? Lo cual es como decir, bueno, pongo al zorro a vigilar las ovejas, ¿no? Pero
con esa intención que decíamos. Ellos necesitaban la mejor información, inyectaron cantidades enormes, crearon incluso buques medioambientales, o sea, barcos para poder hacer estudios en las aguas. Crearon, como digo, la mayor financiación posible sobre esta materia para luego, ya te digo, que el cambio climático reconducirlo, para dejarlo que siguiera adelante, pero estar preparados cuando viniera para poder seguir explotando su negocio sin ningún problema. No, es que eso es brutal. Y tengo aquí tu artículo delante ahora mismo y efectivamente el asesor científico del que habla se llama Martin Hoffert, que era consultor científico de Exxon, y cuando le dice la señora Alexandria Ocasio-Cortez, le pregunta, oiga, que es que en 1982 ya hicieron una predicción que en el 2019 o sea, el cambio climático va a ser 1 grado y vamos a tener 1 grado de aumento. Y entonces el tipo, riéndose, efectivamente le respondió, no, es que éramos muy buenos científicos. Y es lo que tú dices, lo que es increíble, y nadie creo que podía imaginar hasta estas investigaciones de diferentes científicos norteamericanos. Aquí tienes, por ejemplo, citas también a Benjamin Franta de la Universidad de Stanford, que fueron los que vieron todo este tipo de artículos científicos y de documentos internos que tenían las petroleras. Lo que nunca creo que nadie podía pensar es lo que tú has dicho, es que el lobo fuera el que estuviera guardando las ovejas. O sea, resulta que tenían más información que nadie, se callaron. No sé si por esto al final van a tener que pagar algún peso, no van a tener que pagar nada, ¿vale? Pero bueno, de todas formas también me parece increíble que a día de hoy haya habido todavía políticos y con gran respaldo popular, ¿vale? Como es el caso de Donald Trump, que son total y absolutamente negacionistas. Desde mi punto de vista, todo esto es más que una locura. Bueno, y tú verás los insultos que nos van a caer aquí en YouTube por haberme metido con Donald Trump, por haber hablado de lo de los alimentos, por tal, porque es que claro, ahora resulta que si eres de derechas estás en contra de que se ponga lo de la gaseosa, si eres de izquierda es que estás a favor. O sea, la gente perdió la sensatez, o sea, total y absolutamente. Alejandro Bernal. Sí, hemos perdido la sensatez, ¿vale? Tal cual. Total y absolutamente, y efectivamente, o sea, ya todo lo llevan grandes gurús políticos o mezcla de ambos, y lo que opina la gente de una cosa o de otra es porque eres de derechas o de izquierdas, pero leer un poco, Juanje, documentarse y tal, y reflexión crítica, cero. Lo patético de eso es que a pesar de que hay respaldo científico sobre los efectos nocivos que está produciendo, no solamente pues esas explotaciones petroleras, el gran cambio que está suscitando en nuestro clima, las personas lo han convertido en una batalla política, simplemente ideologías, pero no se dan cuenta que hay información de peso que nos demuestra que esto es un proceso real y que nos está afectando a todos. Y hacer un programa de la transición energética, eso sí que sería para hacer un debate aquí que ni te cuento, porque lo que están planteando muchísimos científicos y mucha gente es que es necesario una transición energética ya, que los grandes países emisores, porque aquí en Colombia mañana vamos en bicicleta, no hemos adelantado nada, ¿vale? Este país no es emisor. Que los grandes países emisores como China, Estados Unidos y alguno más vuelquen su energía en lo nuclear, porque la energía nuclear no emite CO2. O sea, nadie va a llegar va a volver a una pobreza energética, eso no lo va a hacer nadie, ¿vale? Porque sería una medida no solamente muy impopular, sino que la gente se levantaría. Y es lo que ya están haciendo, sobre todo los chinos, con las nuevas centrales nucleares con sales de torio y tal. Pero esto también es criticado por muchísima gente, ¿vale? Pero es imposible tener una energía con impacto cero, es imposible. Pero bueno, lo importante ahora es no emitir CO2. Porque si seguimos emitiendo CO2, nos vamos al carajo. Claro. Ahí sí que no hay una opción B. Pero incluso hasta lo que sería la solución está politizada. Ni siquiera se hace una reflexión crítica en el sentido de decir, vale, energía renovable, sí, obvio, cuanto más mejor, seguir metiéndole plata, seguir desarrollando las energías renovables, eso es clarísimo, pero a corto plazo las energías renovables no tienen capacidad para mantener la energía en el mundo. Y además estudio lo hizo Warren Buffett con Bill Gates, tienen algo de plata. Los dos caballeros tienen un poco de plática y por eso están invirtiendo en centrales nucleares que son similares a la China, que son centrales nucleares, están creando los prototipos muy pequeñitas,
ya no Chernóbil ni cosas de estas, ¿vale? Sí. Muy pequeñitas, que Más seguras. muchísimo más seguras. La tecnología cambió radical, son muchísimo más seguras, no necesitan agua, se hacen con sales o con otro tipo de cosas y tal, y además se ponen muy alejadas de los centros urbanos, se interconectan y le dan energía a todos los millones de personas que quieran. Eso es lo que están invirtiendo ahora mismo los grandes capitales norteamericanos y China, porque al final hasta los americanos y los chinos se han dado cuenta de una cosa que es magnífica. Si el mundo se va al carajo, también se van al carajo ellos, ¿eh? Claro, No claro. viven en otro planeta, que son los dos países que emiten más con diferencia. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios con el numeral Conspiración Caracol. Y claro, lo heavy de todo esto es que no es un delito tener información científica y no revelarla, Sí. lo cual es muy heavy. Y en fin, los científicos de esta que contrató esta compañía, realmente unos genios porque acertaron exactamente lo que iba a pasar. Eso sí, si lo hubieran dicho públicamente, a lo mejor hubieran ganado menos plata, pero como seres humanos hubieran quedado bastante mejor. Bueno, señores, y la entrevista con Juan José Sánchez Oro continúa así. Sobre lo que tú decías hace unos instantes, Juan G., hay algo muy interesante en el artículo de Juan José Sánchez Oro, y es que hace referencia a un memorándum interno de agosto de 1988 que fue revisado por la compañía Exxon. Este memorándum tenía el título de El efecto invernadero y se hacía hincapié sobre cómo empresas como Exxon y otras petroleras tenían que generar el principio de incertidumbre en la comunidad científica y en la opinión pública sobre estos estudios sobre el efecto invernadero. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre esto, Juan José? Pues justamente eso es un poco lo que comentábamos antes, es la misma pauta, es la ciencia de distracción. Si tú lo que haces es que ahora, por ejemplo, se comenta que el consenso científico en torno al cambio climático, y por entender el cambio climático hay que distinguir dos cosas. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de la comunidad científica acepta que hay cambio climático, es decir, que estamos tendiendo a tener pues cada vez... El cambio climático se supone que sobre todo son tiempos más extremos dentro del año, ¿no? Y con unas tasas de subida media de las temperaturas que en los últimos 100 años pues, han progresado mucho. Y luego hay una segunda cuestión, que es donde ha habido también discusión, pero que también ahora mismo el consenso científico es amplísimo, y es si el ser humano está incidiendo en ese cambio climático, si es causante o por lo menos es un factor fundamental en ese cambio climático, ¿no? A través de todo lo que hemos estado comentando, ¿no? De nuestras industrias, de todo el consumo que hacemos que provoca el incremento de dióxido de carbono en el aire y otro tipo de elementos también nocivos. Pues eso también hay un consenso amplícito, entonces, amplísimo. Entonces, lo que se busca con este tipo de prácticas es justamente que no haya, y como al final tú te tienes que decantar como ciudadano por una cuestión, digamos, estadística, porque ya digo, yo no tengo ni idea técnicamente del cambio climático, no conozco tampoco cómo se puede provocar con alquitrán un cáncer en la piel, porque no soy biólogo, ni nada por el estilo. Entonces lo que hacen es crear un efecto de que si tú tienes muchísimas publicaciones científicas y unas tienden a acusar o a generar sospecha sobre un factor determinado y otras sobre otro factor determinado, la sensación que te da desde fuera es decir, bueno, pues la comunidad científica está dividida. Y eso es un poco lo que ellos buscaban, generar esa incertidumbre. Entonces ellos hicieron muchas campañas, incluso dirigiéndose con dossiers supuestamente científicos a médicos, por ejemplo en el caso del tabaco y cosas por el estilo, para darles una información para que dijeran, oye, a ver, que es cierto que hay estos estudios, pero no olvidéis que también hay estos otros estudios que dicen lo contrario. Y de esa manera generar la incertidumbre, no solamente en las personas, en la opinión pública, sino también sobre todo en aquellos que tienen que tomar decisiones que redunden en cuestiones como estamos hablando aquí, la regulación del tabaco, la regulación, por ejemplo, de los hidrocarburos o, por ejemplo, de los vehículos, ¿no? En el caso de que haya motores de explosión de tal tipo o de otro tipo. Entonces, también en el caso de los políticos, que tampoco son científicos, generarles esa incertidumbre hasta el punto de que ellos puedan defender, en su caso, una postura o la contraria en función de otros intereses. Y eso es lo que esos tipos de memorándum internos que tú comentabas demostraba. Por eso digo que ellos, a sabiendas, no estaban haciendo
una labor honesta de investigación, que oye, puede ser decir, oye, tenemos estos estudios científicos que acusan al tabaco de provocar cáncer, venga, vamos a investigar por otro lado a ver si esto es cierto y tal. No, no, no. Ellos cuando ya sabían que el tabaco perjudicaba, ya sabiéndolo y estando perfectamente demostrado, incentivaron otro tipo de estudios simplemente para generar duda. Nada más. Ellos ya sabían perfectamente el daño que causaban. Pero lo que no querían era que esa certeza se trasladara a la opinión pública. Y por lo tanto, lo que hicieron es una explosión de información, de tal manera que al final la gente, como os he puesto antes con el caso del agua, rodeado con palabras técnicas, pues al final dices, oye, pues aquí quién tiene razón, si al final los científicos están divididos. Y en esa incertidumbre, en esa equidistancia, es donde ellos ganan ventaja porque nadie les puede meter mano, si hay duda. Y ellos pueden seguir adelante con sus estrategias comerciales. No, si es que esto es brutal. Vamos a ver, esto es mucho más complejo de lo que pensamos por lo siguiente. Te voy a hablar de otra conspiración que matan, no sé si alguna vez has escuchado de ella, Juan José, que es la conspiración de la cocaína. Bueno, en mi libro Conspiración yo puse un capítulo que era la conspiración de la cocaína, donde hablaba, bueno, fíjate qué investigación tan brillante hice, que hay hasta una película, ¿vale?, que se llama American Made, que es cómo el gobierno norteamericano a través de la CIA impulsó que el mayor narcotraficante del mundo fuera Pablo Escobar Gaviria, gracias a un señor que se llamaba Barry Seal, que fue agente de la CIA y llevaba cocaína hasta Estados Unidos. Con ese dinero de la cocaína se cargaban armas en el aeropuerto de Mena, en Arkansas, y así se financió a la contra nicaragüense porque no había fondos federales para financiar la contra en Nicaragua. Esto pasó con el gobierno Reagan. Bueno, pues yo conté eso en el libro, igual que conté eso en el libro, esa injerencia de los Estados Unidos de América, que está hiperdocumentada, ¿vale? O sea, no hay que ser un tío muy brillante para darse cuenta de eso. Hablaba, por ejemplo, de cómo el HSBC le trincaron por blanquear dinero 7.000 millones de dólares del narcotráfico, en concreto del Chapo Guzmán, y en una comisión parlamentaria en Estados Unidos se ponen allí delante y dicen, sí, mire usted, lo siento, perdone, pero nos hemos equivocado, pagaron una multa de 700 millones y al día siguiente las acciones subieron un 2,60 y pico %, con lo cual en un día recuperaron la multa y ganaron más. Y luego en ese artículo comentaba que a día de hoy uno de los mayores narcotraficantes del mundo es uno de los líderes de las disidencias de la FARC, ahora se llama la Nueva Marquetalia, que se llama Iván Márquez, por los documentos que hay del FBI al respecto, en los que se reúne con Diosdado Cabello y otros personajes en Venezuela. Está todo con nombres, apellidos, fecha, el lugar donde se reunieron, y hay varios testigos protegidos de esto. Bueno, pues el editorial, el abogado le dio un amago de infarto. Dios mío, ¿cómo nos íbamos a meter con los Estados Unidos de América diciendo eso cuando hay hasta una película? ¿Vale? Luego otra gente me decía, pero ¿cómo puedes decir que Iván Márquez, pobrecito, guerrillero, defensor de la libertad, es un narcotraficante? Y luego lo conté en un programa de radio, y el podcast en YouTube tiene 600 y pico mil reproducciones, ¿vale? Pues dije, no me voy a callar, porque es que digo, pues que me demande el que quiera, pero es que son todos hechos, o sea, que los hechos están ahí, ¿vale? ¿A qué voy? Las mismas grandes empresas, por un tema de no crear discordia entre sus colegas que mañana pueden ser sus financiadores, no quieren hablar de estos temas, Juan José. Eso es lo que más miedo me da. Además, luego si quieres, cuando acabe esta entrevista, te voy a mandar el capítulo censurado, te lo mando por mail para que lo leas con todo lujo de detalles, ¿vale? Con todos los datos. Y es que es absurdo, pero ya te digo, o sea, que se ha hecho hasta una película, ¿eh? O sea, hasta Hollywood reconoce que esto es verdad, y en cambio, callaos, no digan nada, vaya que no, o sea, vivimos en un mundo donde hemos confundido, no sé, lo políticamente correcto como callarnos ya, porque mientras digas que la Tierra es plana, pues eres hasta un bohemio, ¿vale? Pero si en cambio digo que los Estados Unidos de América participaron en el cártel de Medellín, ahí va, chaval, ahí tienes un problema y gordo. Claro, es que, bueno, yo creo que el periodista que destapó esa trama era Gary Webb, ¿no? Me parece que fue el que... Gary Webb escribió un libro que se llamaba The Dark Alliance, la alianza oscura. Yo incluso estuve hablando con Santiago Camacho, tú lo conoces, porque Santiago le entrevistó poco antes de que Gary Webb falleciera. Gary Webb, que yo juraría que es el único ser humano del mundo que se ha suicidado pegándose 2 tiros en la cabeza.
¿Vale? Sí, sí, sí. Es complicadito. Yo, por mucho que me lo expliquen, todavía no lo entiendo, porque se suicidó pegándose 2 tiros en la cabeza. A Gary Webb se lo cargaron, obvio. Y, Además que y los 2 tiros eran mortales de necesidad. sí, o sea, Prodigioso. sí, Sí. sí, o sea, Gary Webb, vamos, o sea, la mujer, obvio, y yo también defiendo que a Gary Webb se lo cargaron, efectivamente. Entonces, no, pues fíjate, en un país como este, ¿vale? Como Colombia, pues la gente escandaliza con que quisiera hablar de eso, porque claro, esto le salpica a la CIA. Bueno, señores, pues yo sí que creo que el periodismo debe ser un cuarto poder y que tiene que ejercer y que hacer, y con periodistas valientes como Juan José Sánchez Oro, como ha hecho en este artículo, con fechas, con nombres, con datos, con apellidos, haciendo un ejercicio de periodismo, desgranar, y si hay que decir el nombre de Exxon, pues se dice el nombre de Exxon. Creo que el periodismo siempre sirvió para eso, pero creo que el problema que tiene el periodismo actual es que está financiado por las grandes corporaciones. Entonces, es que totalmente, yo creo que además, bueno, fíjate, recuerdo una frase, yo creo que fue Pablo Escobar, ¿no? El que dijo lo de que la bomba atómica de América era la cocaína. Me parece que dijo, ¿no? Por el poder que tenía justamente eso, por todo lo que podía, por lo que podía conllevar. Lo que tú dices, yo creo que el problema también del periodismo, y aquí en España lo hemos visto también por culpa de seguramente de Internet, por luego también los hábitos de consumo, por eso que te decía, aquí por lo menos en España lo que se percibe es que tenemos un periodismo que es de trinchera. Es un periodismo que ya está muy ideologizado y por lo tanto no es un periodismo realmente independiente, sino que es dependiente. Y depende, por ejemplo, en muy buena medida, dado que ya entendemos que el acceso a la información es gratuito y que ya no compramos el periódico, apenas nos suscribimos a diarios digitales. Las fuentes de financiación de los periódicos antes eran sobre todo el ingreso que te llegaba a través del kiosco y la publicidad. Eso te permitía que tú, si tenías unos ingresos saneados, pues fueras bastante autónomo y podías ser independiente. El problema está en que cuando ya dependes mucho más de la publicidad que de los ingresos de tus lectores, hace que tú ya te debas a aquel que te paga la publicidad. Y luego si tienes, además, que en esa publicidad tienes por un lado grandes corporaciones y al mismo tiempo tienes, en el caso, por ejemplo, español, gobiernos, porque aquí tenemos también el gobierno muy autonomizado, tenemos gobierno central, pero luego tenemos gobiernos autonómicos, tenemos ayuntamientos y todos ellos financian campañas de publicidad. Entonces, te encuentras con que hay determinados periódicos que viven prácticamente de las subvenciones escondidas porque son subvenciones a través de publicidad, ¿no? Campañas publicitarias que de pronto un ayuntamiento de un determinado signo político o un gobierno autonómico de un determinado signo político da para tu medio de comunicación. Y gracias a esos ingresos sigues adelante, porque si tuvieras que vivir solamente de lo de los lectores, seguramente no te llegaba. Entonces, claro, ya eso hace que al final te conviertas en una correa de transmisión, en un altavoz, en un megáfono de ese partido político que te está financiando a través de esa publicidad, que ya digo, es una subvención encubierta. Y hace que realmente pues pierdas todo lo que sería tu autonomía. Y luego también tienes otra cosa, y es que se ha pasado de un periodismo que antes sí que era un poco de investigación a un periodismo que sobre todo es de filtración. Cuando hay determinados medios de comunicación que muestran determinados documentos, suelen ser filtraciones que hacen determinados partidos políticos porque les interesa difundir esos documentos. Entonces ya no es una investigación, vamos a decir así, neutral, sino que lo que te están dando es algo que evidentemente tiene su valor, que a lo mejor dentro de la refriega política pues es interesante publicarlo, evidentemente, oye, y luego esas peleas internas pues también redundan en que a lo mejor salgan corruptelas, corrupciones y tal, pero no es un genuino periodismo de investigación que saca cosas a la luz que nadie espera, sino que esa filtración es interesada, que está pensada para hacer daño político a alguien y no tanto porque salga algo de verdad, que a lo mejor también la tiene, como digo, es importante, pero tiene una segunda finalidad. Entonces, claro, todo esto al final pervierte lo que es el periodismo y lo que es el ejercicio que tú comentabas de ese cuarto poder, que es un periodista tiene que ir contra el poder. Ya está, sin calificativos, sin de izquierdas o de derechas, sin de arriba para abajo, es contra el poder. Y eso se ha perdido por todos estos tentáculos que yo creo que ahora mismo están condicionando, y por eso también el periodismo ahora mismo está en una especie como de refundación, ¿eh? O sea, también están un poco haciendo examen de conciencia a ver por dónde pueden ir, están surgiendo nuevos medios de comunicación que solamente viven de suscriptores, que no admiten publicidad, porque quieren tener esa autonomía y no esa dependencia, como digo, de partidos políticos, ¿no? Ni estar siempre en una determinada trinchera porque no les queda más remedio para sobrevivir.
Efectivamente, los medios se están refundando precisamente por eso, porque la gente se cansó, Juan José, desde mi punto de vista, se cansó de que los medios sean de derechas o de izquierdas, donde las verdades se dan a medias y entonces por eso hay creadores de contenido. Bueno, Estados Unidos va mil años por delante del resto, ¿vale? Donde ya grandes periodistas pues tienen sus podcasts o tienen su programa de televisión en diferentes plataformas y digamos crean un contenido mucho más independiente. Y el periodismo, desde mi punto de vista, ¿vale? Va hacia ahí, va hacia eso, pues porque la gente se cansó y entonces ya la gente se cansó y mucha gente piensa ya, pues eso, porque todo es mentira, no me lo creo, me meto solamente en las redes sociales y las redes sociales te pueden dar una información inmediata, pero no reflexiva de lo que está pasando, porque es igual, está controlada por los que crean los hashtags y por los que están ahí, aparte de la cantidad de bots que pueda hablar, que de eso podríamos hacer otro programa, ¿no? De los bots y cómo han influido en elecciones y demás. Ahora hemos tenido un escándalo también, por ejemplo, aquí en Colombia con eso. Entonces, es esto. En resumen, yo creo que estamos en una era de total y absoluta posverdad, donde hay que coger siempre la verdad con pinzas y donde encontrarse con artículos periodísticos como el tuyo, bien documentado, cada día es más difícil, por desgracia. Bueno, señores, pues estamos llegando aquí ya al final de la entrevista. Muchísimas gracias a Juan José Sánchez Oro, su recomendadísimo, su podcast Falsa Bandera. Amigo, tus conclusiones y tu cierre para todos los oyentes de Noche de Misterio en Caracol Radio. Pues nada, simplemente que hay que estar alerta, que también hay buena información en Internet. Vivimos también esta gran explosión informativa y hay buena información en Internet, pese a todo esto que estamos comentando, a esta era de la confusión. Y que es cierto que estamos en un mundo en transición, en un mundo que no termina de irse y otro que no termina de llegar. Y nos toca vivir así, nos toca vivir un poco así esta temporada, este tiempo, que no sabemos lo que va a durar. Esperemos que sea una transición corta y que sea para un mundo mejor. Yo, pese a todo lo que hemos contado tan negativo, sigo pensando que el ser humano es bueno y que hay un mundo, tenemos un horizonte por delante optimista, ¿no? Pese, ya digo, a todo lo que, a un poco todo esta tormenta que hemos puesto aquí en el programa, ¿no? Tan oscura. Pero bueno, también justamente que haya salido esto a la luz nos hace tener cierta esperanza de que finalmente las conspiraciones estas que matan, pues en algún momento dejen de matar, ¿no? Gracias a, no al trabajo que yo he hecho, que al fin y al cabo lo que hace es simplemente recopilar lo que otros han hecho, que son los que tienen el verdadero mérito y que son las fuentes que yo he utilizado, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos quedémonos un poco con ese mensaje positivo de que podemos ir a un mundo mejor. Pero eso sí, que tenemos que estar alerta y seguir documentándonos y seguir esforzándonos para que ese mundo mejor llegue. Pues amigo, quiero decirte que sí que tienes mucho mérito por recopilar todos esos datos, toda esa información. Yo sí que creo en la verdad, creo en el periodismo, soy periodista, no he hecho otra cosa desde hace décadas en mi vida y sí que creo que aquello de que éramos el cuarto poder deberíamos de retomarlo para ponerle límites al poder, a un poder absoluto, cada día más absurdo, que nos ha polarizado y que ha creado una sociedad de buenos y de malos, de rojos y de azules, que es algo que me parece completamente estúpido y que teníamos que haber superado hace ya muchísimas décadas. Juan José Sánchez Oro, muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio. Pues muchísimas gracias a ti, Juan G., a Alejandro también, y un abrazo también a toda tu audiencia. Me pareció magistral la entrevista a Juan José Sánchez Oro y cómo nos avisaba de esto, ¿no? De hasta dónde ha llegado ya la manipulación de los medios de comunicación, de que tengamos mucho cuidado a la hora de informarnos y que intentemos hacerlo por varias fuentes y que sí, que en Internet también hay cosas en condiciones. Y me quedo con esa última reflexión, ¿no? Ojalá que ganen los buenos, ¿vale? En toda esta lucha, ojalá que ganen los buenos. Y seguiré apostando siempre por esto que llamamos el pensamiento crítico, ¿no? O sea, analizar las cosas fuera de gurús y fuera de sectarismos, que es el gran problema que tiene hoy la sociedad mundial. Nos quedan pocos minutitos, pero sí me gustaría que Alejandro Bernal nos contase, aunque sean unas pinceladas, de lo que para mí va a ser la gran conspiración de los próximos años, porque ahí hay otra industria implicada que es compleja. La conspiración del azúcar, Alejandro Bernal. En el año 2016, Juan G., la Asociación Médica Estadounidense publicó un artículo en compañía de profesores de la Universidad de San Francisco en donde develaban
cómo a mediados del siglo pasado la Sugar Research Association, una asociación de empresas azucareras norteamericanas, invirtieron $6.500 de la época, el equivalente hoy en día a $50.000, a suministrarle subvenciones a una serie de expertos de la Universidad de Harvard para que ocultaran una serie de efectos nocivos de la salud respecto a la ingestión masiva de azúcar. En aquel entonces, porque siempre es importante entender el contexto, se asociaba las cardiopatías con la gran ingestión de grasas. De hecho, hay un experto en todo esto también de Harvard, Ansel Keys, que en la década de los 40, el hombre recomendaba una dieta baja en grasas, pues para que las personas no generaran enfermedades cardíacas. Y aquí es donde aparece, Juanje, un héroe que ha sido reivindicado con el paso del tiempo, John Yudkin, un experto que comenzó a analizar cardiopatías y la incidencia de estas con el consumo de azúcar. Resulta que en 1964 realizó un estudio donde pudo verificar cómo aproximadamente 25 hombres sin cardiopatías previas y conocidas comenzaron a desarrollarlas después de comenzar a consumir azúcar en cantidades realmente alarmantes. Yudkin, con el paso de los años, comenzó a reunir una buena cantidad de informaciones. Fue un hombre que fue denostado, defenestrado por parte del establishment. Estos científicos de Harvard, quienes recibieron este tipo de subvenciones, entre ellos Fred Stern, me atrevería a ser que el más famoso de todos ellos, lo que hacían era siempre denegar, siempre, por decirlo así, no tomar en cuenta este tipo de teorías de Yudkin, hasta que finalmente, Juanje, después de muchos años de lucha de este señor Yudkin, en el año 1977 se publica un informe por parte de estos científicos de Harvard, donde se estableció que únicamente, y ojo, este dato es muy fuerte, había que disminuir el 40% del consumo de azúcar para prevenir que se generaran enfermedades como la caries y la diabetes, pero nunca habían tomado en cuenta, o al menos pasaron muy por encima, estos estudios de este John Yudkin, este hombre que alarmó al respecto hace unas décadas, Jorge. Y es que es eso, no es que no haya que tomar absolutamente nada de azúcar, pero hay que tener mucho cuidado con los alimentos que tienen una gran cantidad de azúcar. Yo creo que ya son cada vez más los países que obligan a esto, a poner en esos alimentos, pues esto tiene un montón de azúcar, como cuando uno si quiere comprar cigarrillos, pero pone clarísimamente que produce cáncer de pulmón. O sea, usted quiere comer un alimento que tenga 1 kilo de azúcar, perfecto, pero por lo menos sepa que es algo muy nocivo y que lo está consumiendo. Juanje, según la OMS, aproximadamente en el año 2023 hay 422 millones de personas que padecen diabetes en todo el mundo. Aproximadamente 1.5 millones de personas fallecen al año por causa de esta enfermedad, y únicamente en nuestro continente, en esta parte del mundo, desde Canadá hasta Chile, hay 62 millones de personas que tienen diabetes tipo 2, una de las más complejas para tratar. Y aquí en Colombia, Juanje, de acuerdo al Ministerio de Salud de nuestro país, en el año 2019 se reportaron 1.294.000 personas diagnosticadas con diabetes en nuestro país, un 60% aproximado de ellas mujeres en su gran mayoría. Y rápidamente, antes de despedirnos, Juanje, un estudio muy interesante que realizó una experta, Palma Ramírez, una mujer científica, quien determinó los procesos de adicción que puede generar el azúcar. De acuerdo a esta mujer, el azúcar tiene un proceso neurofisiológico adaptativo similar al de las drogas, al de algunos estupefacientes, y hay 3 factores fundamentales para ella. Primero, el factor ambiental, la excesiva publicidad, el que muchas personas desde niños nos acostumbran a consumir azúcar. Otro aspecto que me pareció fundamental, el factor fisiológico, y es que algunas personas generan dopamina tras ingerir azúcar, y esto les genera una dependencia, una necesidad de andarla consumiendo. Y finalmente, un factor genético. De acuerdo a esta experta, hay personas que por su condición genética hereditaria tienden a consumir sustancias placenteras, entre ellas el azúcar. Efectivamente, porque afecta el flujo de la dopamina y te crea una adicción, sí, efectivamente. Así que, señores, intenten comer sano, que creo que es genial. Un día podríamos hacer
un programa sobre eso, sobre todo lo que hay detrás de la comida y lo que nos ocultan y lo que nos dicen y lo que no. Bueno, señores, pues estamos llegando al final del programa, así que Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Okay, yo creo que con un programa de estos, hoy más que nunca digo que el misterio es cultura, porque hicimos un ejercicio de periodismo, poniendo fuentes, poniendo datos. Muchas gracias a Juan José Sánchez Oro, yo creo que magnífica la exposición, el dossier que nos brindó, y sobre todo, siempre analicen todo con pensamiento crítico y ojalá este tipo de estudios e iniciativas que realizan las grandes empresas pudieran ser públicos para que todos podamos tomar partido al respecto. Si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en esta plataforma. Les repito, Mandrágora Misterios en YouTube, y me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpres con doble S. Pues a mí me encanta hacer un programa como el de hoy, donde se hace un ejercicio de periodismo sin importar quién ocupa el poder ni de qué color es, sino simplemente cuando se dan abusos y se dan hechos que atentan contra la sociedad, creo que hay que denunciarlo. No es sencillo, no es fácil. Creo que este programa muchas veces me siento como una pequeña balsa en medio del océano Pacífico. Creo que este periodismo no está de moda y sin embargo creo que es tremendamente necesario. Ojalá este programa tenga mucha audiencia y mucho recorrido también en digital. Y pensar eso, yo creo también que al final siempre ganan los buenos y siempre gana la luz, pero estemos atentos a lo que hacen las sombras, porque puede esto llegar a acabar con vidas humanas, que es de lo que iba el podcast y el programa de hoy. Los buenos somos más, no me cabe duda, pero tengan mucho cuidado con lo que consumen y sigan adelante con el pensamiento crítico. No sigan gurús, son humanos como usted y como yo y repletos de defectos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.